before the altar of incense. Es decir, esta operación de este sacerdote intercediendo In other words, this intercession of the priest era parte del continuo was part of the daily que se desarrollaba fuera that del was sacrificio. happening outside the sacrifice. Y esto me demuestra algo interesante. And this demonstrates something very interesting. Solo la madera de los árboles no bastaba. The wood from the trees was not enough. Había que calafatearla por dentro y por fuera. It had to be pitched inside and out. Y ahí me habla de algo interesante. And this talks to us about something interesting. He estado dando campañas hasta en iglesias hispanas We've given evangelistic campaigns in Hispanic y he churches. escuchado en algunas de ellas And many times I've heard cosas horribles acerca de la Trinidad. horrible things about the Trinity. Y me he espantado. And I'm scared. Porque la gente asegura y acepta que Jesucristo nos dio la salvación. Because people accept and are sure that Jesus gave us salvation. Pero dejan fuera del plan al Padre y al Espíritu Santo. But they leave out of this plan the Father and the Holy Spirit. Y aquí me dice este texto But this text is telling me que además de la muerte de los árboles, that aside from the death of the trees, el arca debía ser sellada por dentro y por fuera. the ark had to be sealed inside and out. Tú y yo aceptamos ya la salvación de Jesucristo con su muerte en la cruz. You and I have accepted salvation by Jesus' death on the cross. Pero ahora mismo tú y yo necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. But right now, you and I must be sealed by the Holy Spirit, Por dentro y por fuera. inside and out. Es verdad que la señal externa It is true that the external sign del pueblo salvado de Dios es el sábado. of the saved people of God is the Sabbath. Pero el sello interno es el Espíritu Santo. But the internal seal is the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo porque lo dice Pablo. We Sin need- santidad nadie verá al Señor. We need the Holy Spirit because Paul says, without sanctity, no one will see God. Sin dejar de ser la iglesia del libro como se nos conoce, Without holiness, without being called, we're not going to stop being called the church of the book, debemos convertirnos también en la iglesia del Espíritu Santo. but we must also be called the church, become the church of the Spirit. Además hay algo interesante con esta brea, con este sellamiento. Besides, there's also another interesting things with this pitch. La palabra que se usa allí The word that is used here es la palabra que se usa también is the same word used para expiación. for expiation. Ya. Y la encontramos en Levíticos 17:11. We find in Leviticus 17:11. Así que este sellamiento This sealing es la terminación is the finishing de nuestra expiación. of our expiation. Is that a word? Vamos a continuar. Okay, let us continue. Dice el versículo 15. Verse 15, Genesis 6. Y de esta manera la harás. And this is the fashion which thou shalt make it of. De 300 codos la longitud del arca. The length of the ark shall be 300 cubits, Y de 50 codos su anchura. and the breadth of it 50 cubits, Y de 30 su alto. and the height of it 30 cubits. Esta caja, esta arca, This box, the ark, medía como un campo y medio de fútbol. measured approximately 1.5 football fields. Y esta es una de las cosas por las que dicen también los inteligentes no podía flotar. And this is also one of the reasons that
the learned, the great minds say it couldn't float. Pero no son capaces de darse cuenta que Dios no está hablando de dimensiones. But they're not able to realize that God wasn't talking about dimensions En el sentido que ellos lo están viendo. in the sense that they're looking at it. Cuando analizamos la proporción de las medidas, When we analyze the proportions of these dimensions, nos damos cuenta que el arca tenía de ancho we realize that the ark had 6 veces su alto. its width was 6 times its height, Y 10 veces su alto. and 10 times its length. Y esa relación de medidas And that relationship of es proportions precisamente la relación del cuerpo humano. is basically the proportions of the human body. I confused you. Dios quería decirle a Adán God wanted to tell Adam lo que prometí en Génesis 3:15 de que un hombre los va a salvar, se va a cumplir así. what I promised in Genesis 3:15 that a man should save you. It will be fulfilled. Y ahora viene algo tremendo. And now here comes something even more interesting. Verso 16. Verse 16. Una ventana harás al arca. A window shalt thou make to the ark. Y ahí vuelven los críticos nuevamente. And here come the critics again. Si Dios es tan perfecto, If God is so perfect, ¿cómo se le ocurre hacer a una caja, a una arca tan grande, una sola ventana? why would he give only one window to such a huge structure? ¿Se imaginan ustedes I mean, imagine la oscuridad que tenía que haber ahí dentro? the darkness within, Ignorando también and yet again, ignoring lo más importante. the most important thing. El arca debía tener una sola ventana. The ark must only have one window. Y usted dirá, ¿por qué? And you could ask, why? Mire, mis hermanos, Look, vamos a ponernos en las personas que estaban dentro del arca. 8 personas estaban, ¿recuerdan? okay, let us imagine ourselves in the shoes of these 8 people. ¿Ustedes creen que fue fácil para ellos estar dentro del arca? Do you think it was easy for them to be inside? Claro, ellos estaban mejor que los que estaban afuera, Of ¿eh? course, they were better off than the people outside. Yes. Amen. Pero no estaban muy cómodos. But they weren't very comfy. Los golpes venían y ellos no sabían de dónde. The waves came, hit the ark, and they wouldn't know where they're coming from. Recuerden que el diluvio no solo fue lluvia, Remember that the flood wasn't just rain. la tierra se abría The earth y golpes de agua iban desde abajo también. opened up and water gushed out from there. Y ahora los que estaban dentro Now the ones that were inside, no veían por dónde venían los golpes. they couldn't see where the next hit was coming from. Yo no sé si te está pasando a ti como iglesia lo mismo que a Noé. Now, I don't know if it's happening to you as a church, the same thing that happened to Noah. Estamos viviendo tiempos muy difíciles We are living very difficult y times. nosotros no vemos de dónde va a venir el golpe. We can't see where the next hit is coming from. A veces me meto en internet Sometimes I go online y veo pastores nuestros and I see our pastors que predican una cosa preaching something, y luego veo a otros nuestros and then I see other que están pastors predicando otra cosa distinta. preaching something else. La confusión es terrible en este tiempo. Confusion is terrible. Y dice el espíritu de profecía que los golpes más fuertes van a venir de los nuestros, And the más spirit que de of fuera. prophecy tells us that the strongest hits, will come from within us. Pero esta gente tenía una ventana. But these people had a window. ¿Por qué una ventana? Why one window? Esa ventana significa Cristo. That window represents Christ. Porque esa era la única manera en que le podía llegar luz a esas personas. Because it was the only way in which they received light. Como hoy a la iglesia. Just as today for the church.
El maestro decía hoy, Our teacher was saying this morning, Gildemar va a predicar hoy, créanle. Gildemar is going to preach today, we believe him. Él decía, yo estoy dando la lección, créanme, He was telling, I'm giving the lesson, you believe me, pero con perdón de él y de mí, but, forgive me. yo te digo, créele a Cristo. I say, no, don't believe us. Lo que Believe yo estoy Christ. diciendo hoy, Because pregúntele a Jesús a través de su palabra si es cierto. what you hear me say today, ask Christ through his word. Porque en este tiempo difícil que está viviendo la iglesia, Because during this difficult time that the church is living through, solo la luz de Cristo nos puede guiar con certeza hacia la victoria. only the light of Christ can lead us to victory. Necesitamos como Noé esa ventana hoy más que nunca. Just like Noah, today more than ever we need that window. Y continúa diciendo, And he continues saying, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Estoy leyendo el 16, vamos a leerlo completo. okay, verse 16. Leámoslo completo. Let us read it again. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. Escuchen esto. Listen to this. Y pondrás la puerta del arca a su lado. And the door of the ark shall be shalt thou set in the side thereof. ¿Dónde iba la puerta? Where was the door? A su costado. On the side. Ahora te voy a decir algo. No. La palabra que se usa ahí para la ventana y puerta Now the word that is used here for window and door es sohar, is sohar, que significa which means abertura. breach. Y yo te pregunto, And I ask you, ¿por dónde fue que abrieron a Jesús con una lanza por tu salvación y la mía? where was Christ wounded for your salvation and mine? ¿Te estás dando cuenta? Are you realizing? ¿Debemos quitar esta historia de la Biblia? Should we remove this story from the Bible? Hay algo interesante con respecto a la puerta. Now there's something else about this door. La puerta iba a estar abierta This door was going to be open para que no solo la familia de Noé, so that not only Noah's family, sino todo el que quisiera pudiese salvarse. but that also anyone who wanted Incluso to los be animales. saved, even the animals. ¿Sabe qué me está diciendo ese texto? Do you know what this text is telling me? El único medio de salvación que hay en esta tierra Our only source of salvation for us on this earth, para toda la creación de Dios, no solo para los all hombres, creation, not just man, es Jesucristo. is Jesus Christ. Hoy se están inventando nuevas teorías y doctrinas. Now there are coming new doctrines and new theories. Si pagas, yo oro y te sanas. If you pay, I'll pray and you'll be healed. Si te portas bien, te salvas. If you behave, you'll be saved. Pero todo eso es mentira. But all of that is a lie. Tanto los animales como los seres humanos Both animals and men solo se podían salvar a través del arca. could only be saved by the ark. Solo es salvación en Cristo Jesús. There is only salvation in Jesus Christ. Y lo más interesante es que esa puerta estaba abierta, pero un día se cerró. And the most interesting thing, that door was once open, but Y then it cuando se closed. cerró, And once it was closed, los ateos lo lamentaron. the atheists, they regretted it. Fue triste. It was sad. ¿Saben ustedes que los ateos fueron creyentes del mensaje de Noé? Do you realize that the atheists believed Noah's message? Lo que pasa es que creyeron muy tarde, What happens is they believe too late. cuando el agua ya le estaba llegando a su nariz. When the water was up to their nose. Y me da tristeza y dolor ver la humanidad hoy, And it saddens me to see humanity today, cuando todavía hoy la puerta de salvación está abierta. while the door of salvation is still open. Y aunque estamos compartiendo en internet este mensaje, And even though we're sharing this message online, la gente no quiere creer.
The people don't want to believe. Pero lo triste es que van a creer What is sad is that they will believe cuando también a ellos el agua le esté dando aquí. when the water reaches their nose. No va a haber más diluvio, ¿eh? There will be no more Es floods. solamente una analogía que estoy It's an haciendo. analogy. Sí. Cuando se cierra la puerta y se ponga la cosa difícil, When the door closes and things become hard, muchos querrán ir a internet a buscar este mensaje de hoy many will wish to para have it, arrepentirse. to go to the internet to Pero ya seek será muy these tarde. things, but it will be too late. Todavía hay más en este versículo 16. Now there's more. There's still more in this one verse, verse 16. Termina diciendo el texto: It ends saying, y le harás piso bajo, segundo y tercero. with lower, second, and third stories shalt thou make it. ¿Por qué Dios le especifica a Noé que debía ser de 3 pisos? Now, why does God specifically tells Noah that it must have 3 floors? Mis hermanos, el primer piso Brethren, the first floor era para los animales inmundos. was for the unclean animals. El segundo piso The second floor para los animales for limpios. the clean animals. Y el tercer piso And the third floor para la raza humana. for the human race. ¿Quiénes eran los que estaban cerca de la ventana? Who were the ones that were closest to the window? Los del tercer piso. The ones on the third floor. ¿Quiénes tenían el acceso a Jesucristo? Who had access to Jesus Christ? Los hombres. Men. Me hace recordar, ¿acuerdas el sueño de Jacob? It reminds me of Jacob's Él dream. soñó con una escalera que estaba allí, He dreamt of a junto a su ladder almohada, Right. pegada a su nariz. beside his pillow, right next to his nose. Era accesible Jesucristo. Jesus was accessible. Y al final de esa escalera And at the end of the stairs, estaba en el cielo y Dios mismo estaba allí. Los ángeles subían y bajaban. it ended up in heaven, and Jesus was there. Esa God was escalera there. que estaba rompiendo el abismo en que se sentía como pecador Jacob, That ladder that was destroying the abyss between the sinner and God era también Jesús. was also Jesus Christ. Es el que rompió el abismo de separación. He is the one that ended the breach. Los hombres estaban en el tercer piso. Man was on the third floor. Tenemos acceso a Jesucristo, We have access to A la Jesus luz. Christ, to the light, a la verdad. to the truth. Quizás tú me digas, Perhaps you can tell me, yo sé que en la Biblia está la verdad, I know that the truth is in the Bible. pero es que yo la leo y no la entiendo. But the thing is, I read it, I don't understand it. Muchas veces hasta he leído eso que usted está explicando hoy y yo no lo he entendido hasta hoy. Many times, I've read what you are just explaining, I've never understood it. ¿Cómo me voy a salvar? How am I going to be saved? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Do you know what the answer is? Persevera, Persevere. persevera. Persevere. Porque Noé abrió la puerta una vez y no encontró respuesta, ¿sí o Because no? Noah opened that window once and didn't find an answer. Envió un cuervo y la respuesta no llegó. He sent a crow and the answer didn't come. Noé tuvo que seguir abriendo la ventana Noah had to continue opening that window hasta que la luz de la verdad lo iluminó. until the truth illuminated him Y las buenas nuevas vinieron a él. and the good news came. Si no entiendes la Biblia, persevera. If you don't Sigue understand the abriendo la scripture, ventana. persevere, continue opening the door. Porque va a llegar el momento en que la luz de Cristo también te va a iluminar a ti. Opening the window, because there will come the day when the light of Christ will reach you. Otra cosa por la que los sabios de este mundo nos critican por creer en esto. Now, another reason why the great minds of the world En critique ninguna parte de esta criticize historia because of this. Nowhere in this story se habla de ponerle un timón al arca. does it talk about a steering method. Pero no se dan cuenta ellos But they don't realize que el arca no era un crucero, that the ark wasn't a cruise. era un refugio, It was a refuge, como la iglesia hoy. just as church is today. A veces venimos a la iglesia Sometimes we come to church a estar comoditos to be comfortable, y cuando alguien no me va a visitar, pues me quejo con el anciano.
And when someone doesn't visit me, well, I'll complain to the Y elder. llamo al pastor I call the pastor. y no hago discípulos. And I'm not going to make disciples. Y algunos hasta quisieran que le trajeran un té ahí al banco. And some wish that they could bring tea and crackers to the seat. Esto no es un crucero, This isn't a cruise ship. esto es un refugio. This is a refuge. No tenían que llegar a ningún lado. They didn't have to go nowhere. Dios solo los quería mantener con vida. God was only keeping them alive. No necesitaban timón, They didn't need a wheel to ni turn motor, or an engine ni velas, or sails, porque Jesús era su energía, because Jesus was their su energy, guía. their guide. Hay algo interesante y triste acá. There is something interesting and sad here. Dijimos que el primer piso era para los animales inmundos. We said that the third floor, the first, was for the unclean animals. Mucho espacio para ellos. A lot of room for them. ¿Quieres que te diga algo? Do you want to? I'm going to tell you something. Los animales inmundos ocuparon todo su lugar. The unclean animals all Llenaron el lugar provisto para ellos. filled their space. They filled the space provided for them. Pero cuando miramos al segundo piso, When we look at the second floor, nos damos cuenta que los animales limpios ocuparon también su lugar. the clean animals took Todo el their espacio space. provisto para ellos lo ocuparon. All the space provided for them, they occupied. Ahora cuando llegamos al tercer piso, But when we come to the third floor, al lugar de los seres inteligentes, to the place assigned to the smart beings, de los más capacitados, most qualified, ¿cómo estaba ese piso? what did it look like? Todo el espacio que Dios había provisto para la salvación humana